Un hecho que se volvió histórico, estamos recordando el día de hoy con esta efemérides histórica. Un 27 de junio de 1905 se desató un motín en un barco de guerra, Potiomkin, el acorazado Potemkin, que lo pronuncian de diferente forma, indistintamente. La tripulación del barco de guerra de la Armada del Zar de Rusia organizó un motín contra sus oficiales acusados de abusos. Los marinos demandaron el fin de la guerra entre Rusia zarista y el Imperio japonés. El evento es considerado un precursor de la Revolución Rusa de 1917. Es un hecho que fue retratado en una película que se ha convertido en algo históricamente valioso como representación fílmica. El acorazado Potiomkin de Sergei Eisenstein, donde mostraba que a los marineros se les estaba dando comida en descomposición. Fue una de las causas del motín. Y claro, Rusia estaba sumida en la peor humillación por haber sido derrotada por los japoneses en una batalla naval cerca de Corea. Pues Eisenstein transformó el motín en un precedente directo de la Revolución de noviembre del 17, que llevó a los bolcheviques al poder de Rusia, enfatizando su papel en el mismo y sugiriendo que su rebelión fracasó porque algunos cabecillas no eran buenos bolcheviques. El director realizó otros cambios para dramatizar el relato, como ignorar el incendio que arrasó el puerto de Odessa, mientras el barco estaba ahí fondeado. Sí. En la película ahí sale una escena célebre que ha sido repetida después en muchas otras películas de conflicto. Es la gran escalinata que hay en Odessa, en donde después de la balacera va un carro de bebé, una carriola de bebé que va bajando, va rodando suelta las escaleras. Y uno no sabe qué pasa. Luego eso lo toman en una película de Los Intocables en Chicago. Ocurre muchos años después. Pero es el efecto de angustia que te produce. Es clásica esa escena, ¿no? De que ves, sientes impotencia, sientes ansiedad, o sea, ¿de qué va a pasar, no? Se supone que la carriola pues va con el bebé y queda a la deriva en esa mentada escalinata. Sí, y entonces no se usaba llevar perritos en las carriolas. Carriolas, o sea que a fuerzas era un bebé. Pues sí. Sí, es una escena parecida, la hacen después con una escalera, pero en forma cómica, el gordo y el flaco. No sé si se acuerdan cuando intentan subir un piano por una escalera. Es una escena también muy famosa de escaleras, una escena de cine muy famosa. Infinita. Se ha repetido en varias ocasiones en los pasillos de los andenes, en el metro. Hemos visto que algunas personas inconscientemente dejan sin frenos el pequeño vehículo y este empieza a deslizarse. Sí, sin tomar en cuenta que no todos los pisos del planeta son absolutamente planos, lo cual impediría que no, hay desniveles, incluso desniveles que a propósito ponen los arquitectos para desahogar
el agua en un caso determinado de lluvia extrema o cosas así. Hubo una que nos hizo sudar, una mamá en Londres, suelta al bebé, pero por la bolsa esta de aire que hace el metro cuando entra, de enfrente, va entrando y en eso la carriola se mueve y que se cae. Pero ella nada más se agachó a atarse las agujetas, algo hizo, suelta la carriola y que se cae. Viene el metro, queda el niño entre los durmientes y es lo que logra salvarlo, porque pasa por encima de él el metro. Cuando entra el metro, crea una bolsa de aire que imperceptible para nosotros, pero muy sensible para ese tipo de transporte de carriola, que es muy ligerito, vamos. Un día como hoy nace la maestra milagrosa. Buenos días, Radio Centro. El 27 de junio de 1880 en Alabama. Claro, ¿cómo se llama usted? Helen Keller, autora, activista política y oradora estadounidense sordociega. Pero ella no Ella era es la maestra milagrosa. Ella fue la Su paciente. maestra era la que era la La maestra. maestra milagrosa. Sí, y Helen Keller era la que era sorda muda, y esa maestra que mencionas es la que la conecta con el mundo, con ciertos ejercicios y con muchísima paciencia. Tienen razón. Bueno, perdón por el error, pero es el mismo asunto. Esa víctima que yo no había visto, por cierto, esta definición sordociega, ¿es habitual? Es que hay personas que nacen con esa claro que característica. define perfectamente, Sí. pero yo no había visto la acepción, no la había escuchado, vamos, ¿Será que es muy infrecuente? pero es muy clara, está perfectamente aplicada. Bueno, pero la maestra, decían, era débil visual, no llegaba al grado de la ceguera, y en base a su propia experiencia personal de aprendizaje es que le enseña a la niña el cómo desarrollarse y desenvolverse, ¿no? Pero ella era débil visual, también tenía muchos problemas muy graves. Bueno, pues perdió estos sentidos Helen Keller a la edad de 1 año y 7 meses. Y se hicieron esfuerzos para rescatarla, pero solo una antigua alumna de una institución, Anne Sullivan, fue capaz de rescatarla de aquella especie de encarcelamiento total. Es que es como si Helen Keller hubiera sido un animal salvaje. Digo, por lo menos cuando vemos el relato, ¿no? En cine, de que era una especie de animalito salvaje, o sea, agresivo, hostil. Mordía. Todo eso. Y esta mujer, Anne Sullivan, su maestra, la que milagrosa, empieza a conectarla, a acercarla a sensaciones, a que viera cómo cada cosa tenía un significado, y la humaniza, la civiliza, no sé si será correcto decirlo, la acerca al mundo y la hace parte de. Y la convirtió además en una mujer muy estudiosa, que llegó a tener estudios universitarios. Pero lo que poca gente sabe es que Helen Keller era una activista del socialismo. Ella fue socialista, apoyó a un presidente de los Estados Unidos socialista que se apellidaba Gibb, ¿no? Ahorita no me acuerdo bien cómo se apellidaba, pero ella apoyó, y ella decía y hablaba a favor de los sindicatos y de los obreros. Una de sus frases decía: yo no puedo ver la explotación, pero la huelo. Pues fue un hecho maravilloso que habló y ejemplificó de cómo sacar de ese encierro a quienes es posible con una ayuda conveniente.
y posteriormente en las escuelas especiales utilizaron muchas de las técnicas de la maestra Milagrosa para la atención a niños ciegos y a niños sordomudos. La película fue genial, fantástica, las dos actrices, tanto la niña como la maestra. Pero algo que dejan muy claro es que es la paciencia de la maestra y la autoridad. Porque las familias tienden mucho a victimizar a quienes tienen ese tipo de debilidades y es normal. Sin embargo, ella decía no, tiene que aprender y tiene que respetar reglas y tiene que, sujetarse a una autoridad. Hasta ese momento es el que la niña sabe que tiene que hacer las cosas porque son para su bien. Pero su rebeldía se alargó infinitamente. La paciencia de la maestra fue la que venció al final esa resistencia de la chiquilla a aceptar cualquier disciplina o condición, porque vivía tan aislada del mundo que no se consideraba ser humano, como señaló alguien de ustedes aquí.